¿Sí? Si quieren mutenes. ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿Más o menos? ¿Cómo están, hermanos? Ese no soy yo, ¿eh? Ahí hubo un detalle técnico, pero creo que tiene muchos agudos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Pues yo me siento más bendecido porque hoy me toca compartir la enseñanza del día de hoy. Siempre hay que estar dispuesto a prestar nuestro corazón, valga la redundancia, ¿no? Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque tú has sido bueno, Señor, con todos nosotros. Tú nos llevas de victoria en victoria, Señor, y a pesar de cada circunstancia en la que tú nos has llevado, Señor, tú te mantienes firme ante todas las cosas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, y te queremos pedir que tú abras nuestro corazón para la palabra que has de enseñar el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Más para arriba? Sí. ¿Mejor? Ok. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en el desarrollo de nuestra vida espiritual, en el desarrollo de nuestra vida como creyentes. Y quizás muchos de nosotros tratamos de mantener un equilibrio entre aquellas personas que nos rodean, lo que venimos a representar nosotros ante la sociedad como un hijo de Dios. Sí, tratamos todo el tiempo de cuidarnos de todas aquellas personas que a veces nos rodean. Pero sencillamente el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no vino solamente o no vino exclusivamente a rodearse de personas santas, sino que vino a ser una luz en medio de las tinieblas. Y es el trabajo que todos nosotros debemos de tomar en cuenta cada vez que vamos a la oficina, vamos al trabajo, vamos al supermercado, o a casa de un amigo, a casa de un familiar. Así que estamos representando realmente nosotros como creyentes ante todas las personas que nos rodean. Y esa palabra clave de la que vamos a hablar el día de hoy se llama carácter, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 1, por favor. Romanos 1, del 21 al 22, perdón. Romanos 1, del 21 al 22. Y dice de la siguiente manera: porque cuando lo conocieron y lo reconocieron como Dios, no lo honraron ni glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Pero en cambio se volvieron inútiles y sin Dios en su pensamiento, y sus mentes sin sentido se oscurecieron. Afirmando ser sabios, se volvieron tontos. Muchos de nosotros en nuestro día a día pretendemos ser personas con una inmensa sabiduría ante aquellas personas que nos rodean. Quizás nosotros lo hacemos por el simple hecho de agradar a una persona, de cautivar su atención, de alguna manera que ellos se den cuenta de que estamos impregnados. Pero la misma palabra dice que, profesando ser inteligentes, en la última parte dice, ellos mismos se hicieron tontos. O sea, realmente no alcanzaron a comprender esa parte. Muchos de nosotros a veces nos vanagloriamos de lo poco que sabemos, pero en realidad se trata de tener un carácter más humilde e ir más allá, ir a otro nivel, que es lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer aquí en la tierra, y es lo que Dios día con día quiere que nosotros alcancemos de alguna manera. Y hay una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir como creyentes para poder alcanzar este nivel que el Señor quiere que nosotros tengamos. Todo el reino de los cielos se basa en 3 principios, hermanos.
fe, obediencia y autoridad. Es lo que hemos estado escuchando a través de los estudios bíblicos que hemos tenido. Tener fe por sobre toda circunstancia y sobre toda situación. Obediencia y acatar todo aquello que está escrito en la palabra. El mismo Señor Jesús vino para cumplir la ley y no para abrogarla. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí, él mismo fue un claro ejemplo de lo que es ser santo. Sí, el cordero inmolado, cantábamos hace unos momentos, sin mancha y sin arruga. Y asimismo, también poder tener esa autoridad que el Señor nos ha dado como sus hijos, y no olvidarnos de quiénes somos y no olvidarnos de dónde venimos domingo a domingo. Es entrar con nuestro corazón abierto y regresar a casa con esa convicción de que Dios realmente está haciendo algo en nuestras vidas. Pero sucede algo muy particular al momento de enfrentarnos con esa sociedad para la que hemos sido nosotros diseñados a llevar el Evangelio. Dice, es el propósito principal de Dios, les hablaba hace un momento, desarrollar nuestro carácter. Desarrollar nuestro carácter mediante las situaciones por las cuales el Señor nos va llevando. Quizás algún momento de necesidad, quizás algún momento donde realmente nos sintamos solos, sin que nadie nos haya escuchado, o no sé, o que aparentemente para el mundo nosotros pasamos desapercibidos ante nuestra familia. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios está haciendo algo en nuestras vidas y está desarrollando ese carácter que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de tener en nuestro corazón muy bien establecido. ¿Quiénes somos realmente ante Dios y ante nuestra sociedad? Dice aquí, Dios nos lleva a través de diferentes circunstancias y permite muchas cosas para que nuestro carácter sea formado. Lo hemos estado escuchando muchas veces, sobre todo de mí, ¿no? Que escuchamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me suceden a mí estas cosas? Pues sabes que el Señor está trabajando en tu vida y no debes de sentirte solo, ni tampoco debes de sentirte menos por todo aquello que a veces el Señor te hace ver, y al mismo tiempo uno recapacita sobre todo ello, ¿verdad? Nosotros tenemos algo llamado carisma, ¿verdad? Muchas de las familias hoy en día desarrollan este carácter basado principalmente en el carisma. Aquí vamos a poner dos cosas en una balanza: el carisma y el carácter. El carisma es aquella cualidad, aquella facilidad que tiene una persona para poder agradar a los demás de manera muy espontánea, ¿verdad? Es aquello que nosotros tenemos para, no sé, hacerlos reír, que fue lo que hice yo al principio, ¿no? No soy yo, y de alguna forma sintieron esa empatía conmigo y logré cautivarlos, como les decía ahorita. Pero realmente el carisma es una forma muy natural y sencilla y sin complicaciones. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Por otro lado, tenemos el carácter. ¿Y qué es el carácter? Dice, es la base moral de una persona. Es quien la persona es por dentro, en realidad. Y por ahí hay algunos chistes, ¿no? Que dicen, oye, el hermano ya sacó el cobre porque lo pusieron a trapear y se puso rejego, ¿no? O se puso ahí como que, ay, no, ¿por qué me dices a mí? Si yo... Comenzamos, como les decía, a sacar aquello que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Sin darnos cuenta realmente qué es lo que estamos proyectando. Estamos descuidando esa parte que el Señor ha establecido de alguna manera en nuestro corazón. Jesús vino a ser un ejemplo para nosotros, ¿no? De hecho, pienso yo que de ahí viene la palabra ser cristiano, porque estamos siguiendo a Cristo, cristiano, ¿no? Lo puedo desglosar de esa manera, es mi opinión, ¿sí? Número 1, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para desarrollar nuestro carácter? ¿O qué implica tener ese concepto muy bien establecido en nuestra vida? Uno, el carácter es lo que la persona refleja en estos momentos. Sí, ahorita es muy difícil saber qué tipo de carácter tiene cada quien, porque todos están atentos a la palabra. Pero una vez que se termina, nos invitan muchas veces a saludarnos, a extenderle la mano a nuestros hermanos y a tratar de convivir de alguna manera. Número 2, pensamientos íntimos de una persona, un pensamiento escondido.
si nuestra vida ha sido llevada de manera muy difícil en el sentido de todo lo que hemos vivido desde pequeñitos hasta grandes, desde un padre que no sabe cómo quizás educar a su hijo, o al utilizar palabras antisonantes es lo que estamos inyectando en su corazón, ¿no? de un niño o de uno mismo también. El carácter también es lo que las personas no alcanzan a percibir o a mirar. El carácter es un ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos quisieran ser de ejemplo para muchas personas? ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Sí, que su vida sea un testimonio vivo. Y carácter también significa o forma parte de una relación. Cómo relacionarse con las demás personas sin perder ese toque o esa parte de la santidad que nosotros debemos de tener siempre presentes ante todas las cosas. Yo creo que es un poco difícil. Principalmente nuestro carácter es afectado por el ambiente o la atmósfera en la cual creció una persona. En este caso, nuestra vida, nuestro día con día se lleva a cabo mediante una rutina que nosotros tenemos al levantarnos, al ir a trabajar, al tener relaciones con otras personas, a convivir con ellas a sí mismo. Y también tiene que ver mucho esa parte. Quizás algunos de ustedes desarrollen un ambiente de trabajo bajo presión. Otros quizás sea un poco más relajado porque son dueños de su propio negocio, o quizás tienen la bendición y la fortuna de tener patrones o tener jefes que sean considerados y sean amables, o son buenos diligentes, ¿verdad? Pero muchas veces también es el ambiente familiar que nosotros vivimos. Bien dicen que cuando un niño, voy a poner un ejemplo, estando en la escuela siempre me topo con ese tipo de situaciones. Un maestro siempre trabaja con el carácter de un joven, en este caso, y muchas veces no se da cuenta uno del trasfondo que hay en esa persona o en ese joven. Y mediante una lista uno se da cuenta pues quién trabaja, quién entrega los proyectos a tiempo, quién obtiene buenas calificaciones. Pero realmente muchos jóvenes no es que no le quieran poner ganas, simplemente qué hay detrás. O sea, ¿quién está realmente llevando ese trabajo en su hogar? ¿Verdad? O quizás se portan un poco groseros o altaneros, pero nunca sabes qué hay detrás de ello. En cierta parte mantienes tu carisma por un lado y tu carácter por el otro. Les hablaba de una balanza. Tratamos de ser más carismáticos para atraer su atención, pero muchas veces no sabemos el porqué de las cosas. A eso le llamamos una atmósfera tanto familiar como laboral, o qué sé yo, ¿verdad? Esas cosas son las que afectan a nuestro carácter. Volvemos a lo mismo, es la base moral de una persona. ¿Cómo te has formado desde tu casa? ¿Cómo te han formado tus padres? ¿Verdad? Entre otros puntos muy importantes que se los dejamos de tarea, como dicen, ¿verdad? Examinar esa parte que nosotros estamos viviendo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, etc. Entonces, ¿cuál es la relación que una persona debe tener con Dios para tener muy bien establecido nuestra forma de ser o nuestro carácter? Vamos a ir a Hebreos 11:5. Y aquí vamos a escuchar algo muy particular que sucedió con Enoc. ¿Okay? Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Wow. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona, ¿qué dice? Que agradaba a Dios. Sencillamente agradar a Dios es poner a trabajar tu fe, como les decía hace unos momentos, tu obediencia y al mismo tiempo la autoridad que el Señor te ha dado. Enoc fue un siervo de Dios que agradaba al Señor en todos los sentidos. Imagínense qué bendición que el Señor te lleve vivo a su presencia. Wow, por eso hice esa expresión, ¿no? Tu carácter habla de qué tan cerca estés con Dios. Dice mi mamá, o me ha comentado muchas veces, me dice, de la abundancia del corazón es lo que sale de tu boca. Qué tan impregnados estamos realmente de las cosas del Señor. Qué tanto amamos a Dios, qué tanto estamos apasionados por seguirle día con día.
¿Qué tanto anhelamos estar en su presencia solamente? Más allá de toparnos con personas que a veces nos inyectan algo que no es bueno, llámese amistades tóxicas o llámese ambientes de trabajo que también son tóxicos, ¿no? Ninguna persona puede vivir con el diablo y creer que es como Dios. O estás o no estás, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener presentes. Si alguien nos va a ofender porque estuvo enojado, porque en ese momento no controló sus emociones y se le prendió un botoncito del enojo, al mismo tiempo, lo dicen los psicólogos muchas veces. ¿Quién es psicólogo aquí? Abraham, ¿verdad? Pero no, creo que allá está atrás. Y voltea para todos lados Abraham. ¿Quién? ¿Verdad? Acá tenemos un licenciado en psicología, señor Abraham, ¿verdad? Muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender esa parte. Escuchaba yo hace unos días una conferencia acerca del manejo de las emociones. Y un pequeño paréntesis nada más. Y se hablaba de una persona que está enojada, ejemplificando a un joven que se pone frente a ti cuando estás en el escritorio y estás calificando algo. Y decía que muchas veces cuando uno está enojado, una parte del cerebro se activa y es el equivalente a que uno sea igualito, se va a escuchar muy fuerte a un animal, a un reptil o a un mono. Para defender su territorio, estos especímenes o animalitos se golpean o ejercen su autoridad, ¿no? Un perrito, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vas en el carro y mi perrita siempre le ladra a los señores que venden jamoncillos en los semáforos? Le dices, hey, le empiezas a llamar la atención, oye, cálmate, pero no te hacen caso, ¿no? Ellos están en su mundo y están tan enojados que no le hacen caso y no escuchan, ¿sí? Todo lo que uno le dice, hagan de cuenta que crea como una barrera y no te pone atención. Lo mismo pasa con una persona que está enojada, se le activan esas partes más primitivas de su cerebro y no te va a escuchar. Alguien que se enoja contigo y te gritonea de frente, ¿qué hace uno? Uno que es sabio y que tiene la presencia del Señor, mejor, ¿verdad? Comprender esa parte. Estás enojado, me voy a retirar, a ratito hablamos. Pueden ser 1, 2 días, 3, 4, el tiempo que sea preciso, ¿verdad? Pero también cuando nosotros somos ofendidos en ese sentido es perdonar, y perdonar es olvidar. Y el Señor nos ha enseñado a perdonar, no guardar sentimientos en nuestro corazón y no quedarse con ellos, no guardar rencor, no ser rencorosos. Y eso es un punto a favor acerca del carácter que nosotros tenemos que desarrollar como hijos de Dios. La persona que no tiene carácter siempre estará haciendo las cosas detrás de la vista pública. Alguien que no le interesa de alguna manera ser, no sé, respetuoso o quizás está maquinando cosas con maldad, qué sé yo, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar en el punto donde dice que las relaciones de la persona que están a nuestro alrededor, nuestra relación con las personas que nos rodean. Y vamos a ir a 1 Corintios 15, 33, por favor. 1 Corintios 15, 33. Ok, dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. ¿Ok? Porque no todas las personas que se te acerquen para tener una relación contigo, por más que te impresionan al primer instante, o sea, no hay que dejarnos engañar por todo aquello que dicen nuestros amigos o nuestros compañeros, inclusive nuestra familia, ¿verdad? Muchas veces porque tienen un sentimiento, como les decía, de rencor hacia otra persona o qué sé yo. Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Uno que apenas viene saliendo de esa etapa de su vida, aquellos que están presentes en la escuela. Y chicos, esto es un tema muy importante que ustedes tienen que... ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la manita, por favor. Roberto, miren, esa es la actitud, ¿verdad? Jóvenes, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. No lo digo yo, hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? No hay que dejarnos engañar. Quizás en su afán de dejarnos cautivar por una persona estamos perdiendo esa parte que se llama santidad. Estamos perdiendo al mismo tiempo nuestra fe,
porque no estamos poniendo a prueba lo que creemos, nuestra autoridad. ¿Sí? Y nos dejamos engañar por un chico de cara bonita o una chica de cara bonita. Y cuando lo escuchamos hablar, oh my God, puros sapos y culebras de la boca, o palabras sin contexto, o ejemplos. No, pues uno que ahora se desenvuelve en un ambiente de ese tipo, dices, órale, caras vemos, el resto es historia, ¿no? Y también nosotros como creyentes, jóvenes y de todas las edades, muchas veces, si no está uno bien cimentado en la palabra, va a escuchar verdades a medias y se va a dejar engañar, ¿verdad? El ejemplo más claro es el de los chicos y de uno mismo. ¿Sabes que eso no me está edificando? Te puedes preguntar, ¿me está dejando algo bueno? ¿Estoy aprendiendo realmente? Mejor me alejo. Muchas de las veces me tocó experimentar esto cuando yo estaba en la universidad, y cada rato me ponían a mí a prueba y me ponían en evidencia. Es que tú eres hermano, decían mis amigos. De seguro tú vas a la iglesia todos los domingos. Sí, voy a la iglesia y aprendo cosas buenas y aprendo lo que es el amor verdadero que Dios ha puesto en mi corazón y en mi vida. Y por eso no voy a escuchar lo que tú estás hablando de lo que tuviste o no tuviste que ver con una persona. Ay, el Yamín, vaya, anda en el rincón. No me interesa, la verdad. Yo era muy tajante en ese sentido. Por eso muchas veces nosotros contamos nuestras verdaderas amistades, que un amigo realmente te guía y te dice la verdad cuando es preciso, con una sola mano, ¿verdad? ¿Para qué vamos a tener un bonche de amigos que solamente te están llevando a la perdición? Lamentablemente nuestra sociedad se ha forjado de esa manera, pero no podemos hacer nada. Creer en el Señor y en sus promesas solamente y ser salvos, ¿verdad? Ok, dice, son personas que no son usadas por Dios en ese momento, sino por el contrario, por el enemigo, que se está poniendo a prueba, a ver si con esto me lo llevo a mi corral, ahí todo sucio, con engaños, ¿verdad? Dios siempre te va a poner a prueba de muchas maneras, pero Él es quien tiene la autoridad por sobre todo principado y potestad, ¿verdad? Y es así como el Señor también nos pone a prueba, utilizando a veces esos medios, ¿no? Vamos a ir a Mateo 7, del 21 al 23, por favor. Y aquí vamos a encontrar esa parte muy bien esclarecida de parte de la palabra. Mateo 7, del 21 al 23. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca te conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y nosotros debemos acatar la ley por sobre todas las cosas. Leyes que están establecidas aquí en la tierra y leyes que se han establecido en el cielo, ¿verdad? Tenemos que tener entonces mucho cuidado de cuidarnos con quién nos vamos a relacionar. No que vayamos a juntarnos solamente con personas de alguna forma, voy a escoger un trabajo donde haya puros hermanos o puros brothers, decimos, ¿no? Simplemente es cuidar esa parte, ¿sí? Porque nosotros venimos a representar, vuelvo a repetir, luz en medio de las tinieblas, ¿ok? Y eso tenemos que tenerlo bastante claro. Yo pregunto, ¿con quien nos relacionemos afecta nuestro carácter? Obviamente, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a ir a Proverbios 22, del 24 al 25. Proverbios 22, del 24 al 25. Nuevamente la palabra nos está aconsejando y nos está diciendo, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Más claro, hermanos, ni el agua. Porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Más claro no puede ser. Así que en determinado tiempo quizás yo no pude ampliar mi panorama, ¿no? Pero lo pude hacer y mejor me fui. ¿Para qué?
O sea, nomás te vas a estar llenando tu corazón de toda esa suciedad y al mismo tiempo tú vas a adoptar esas conductas sin darte cuenta. Y al rato todo el mundo te va a decir, mira, ahí va el hermano que se enoja bien rápido. Ni lo toques porque se enoja y se pone así muy, muy especial o qué sé yo, ¿verdad? Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. En pocas palabras, me llama mucho la atención aquellas personas que son muy exitosos, ¿no? Hablando del medio económico y del medio de negocios. Dicen estas personas que si uno se junta con personas que son de mentalidad muy mediocre, vas a ser igual. Tus metas van a ser las mismas que esas personas y nunca vas a crecer. O sea, es también ponerte una meta y al mismo tiempo cumplir esa meta, ¿no? Cuando estamos en medio de este tipo de ambiente, los líderes son muy tajantes, les dicen eso: háganlo, ¿por qué no lo pueden hacer? Nos dicen en conferencias o en videos: yo fui exitoso porque yo, y así. Si nos juntamos con este tipo de personas, entonces nos vamos a formar de la misma manera. Pero si nosotros buscamos a aquellos que tienen éxitos alcanzados y que son un ejemplo para nuestras vidas, entonces vamos a hacer o queremos alcanzar lo mismo que ellos han alcanzado a través del tiempo. Pero déjenme decirles que esto de desarrollar nuestro carácter como creyente, haciendo a un lado el punto de vista de lo que vemos en el mundo, es gradual. No se lleva a cabo de la noche a la mañana, simplemente es gradual. Con el paso del tiempo nosotros vamos a aprender a tener bien en claro lo que nosotros queremos en la vida, ¿verdad? Y primeramente hay que poner a Dios ante todas las cosas. Y todo lo demás, exactamente, eso lo dice la palabra, vendrá por añadidura. ¿Ok? Entonces nos debemos de cuidar mucho de con quién nos vamos a relacionar. ¿Ok? Dice más adelante: sin la presencia de Dios hay muerte y no hay vida. Marcos 3, del 13 al 14 dice: tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Y aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesús, lo que vino a representar y lo que vino a hacer en la tierra, que es lo mismo que nosotros estamos haciendo en estos momentos: ir a predicar el evangelio. ¿Sí? Nosotros, de alguna manera, nuestro modelo principal y nuestro primer ejemplo es el Señor Jesús, porque nosotros debemos de desarrollar nuestro carácter en base a lo que Él representa mediante las Escrituras, ¿verdad? Eso es lo que Él nos enseña a hacer. Es lo que nosotros alcanzamos o la meta que nosotros nos ponemos. Yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser santo como Él fue santo. Sin embargo, nosotros tenemos errores por el simple hecho de ser personas y seres humanos. Todos cometemos errores, eso que ni qué. La clave está en desarrollar algo llamado humildad, que nos permite a nosotros examinarnos y también reconocer aquello que hemos cometido o en aquello que hemos fallado, de manera pacífica, no exponiendo a otras personas a causa de nuestros errores, ¿verdad? El primer modelo que nosotros les hablaba ahorita: 5 niveles de relaciones para poder crecer y madurar espiritualmente. Dios. Primero que todo, debemos buscar una intimidad con Dios para poder desarrollar este carácter. Son los modelos que nosotros debemos de tomar principalmente. Como segundo tenemos a nuestro pastor o líder espiritual. Dice: es quien toma de la mano para desarrollar tu llamado a Dios. En este caso, en mi ejemplo, pues a mí el Señor me dio el don de poder cantar, de poder alabar al Señor. Sin embargo, no siempre fue de esta manera. Nosotros de alguna forma nos preparamos, nos ponemos a los pies del Señor para poder lograr nuestras metas, ¿verdad? Y tomamos como ejemplo a nuestros líderes, ¿sí? O nuestro líder de alabanza, por ejemplo. ¿Ok? Un amigo o una amiga.
¿Es importante nuestro carácter? Sí lo es. ¿Por qué? Es alguien que le da valor agregado a tu vida. Es aquel mejor amigo que siempre nos va a decir la verdad, aunque a veces nos duela y no nos guste. Porque al mismo tiempo también te da un consejo tan bueno que hace que quizás tú recapacites y no te vuelvas a equivocar en lo mismo, ¿verdad? Y lo tomas como experiencia, duele, pero al mismo tiempo también te forja y te hace ser una mejor persona, ¿verdad? Un discípulo, o sea, nuestro carácter está también basado al mismo tiempo en tener mejores amigos que nos dejan algo bueno realmente, pero también es tener un discípulo. Algo que difícilmente existe porque la sociedad está enseñando que hay que llegar a la cima pasando por encima por el que tengamos que pasar. Y realmente esta parte está muy bien ejemplificada con nuestra sociedad, ¿verdad? Tenemos series, tenemos la televisión o tenemos las noticias que siempre nos hablan de esta parte, ¿no? De que yo llegué a la cima porque pues yo quise ser una persona exitosa, pero tú no sabes qué fue lo que hizo para llegar ahí. ¿Realmente fue de forma íntegra o realmente tuvo que aplastar cabezas y aplastar otras personas para llegar a donde está? Los líderes tienden a ser muy sagaces en ese sentido, pero nuestra sociedad, nuestros medios de comunicación y lo que nosotros vemos a través de las películas, por ejemplo, es la verdad, ni más ni menos. Lobo de Wall Street es una de tantas, ¿verdad? Su versión más antigua. La nueva, la verdad, no. Mejor aléjense de todo ello que no les edifica. ¿Sabes si saben de lo que estoy hablando, verdad? No, es una película muy... Sin comentarios, seguimos. Pero de acuerdo con Dios, nosotros debemos de tener discípulos. Un discípulo es alguien en el que tú te inviertes y le enseñas por medio de tus conocimientos y experiencias. Y en la escuela donde me ha tocado trabajar, es un colegio que está en Playas, y el primer día que el director me entrevistó, me dijo: también buscamos que ustedes sirvan de modelo para los jóvenes, principalmente que ustedes sean un ejemplo que ellos tengan que seguir mediante nuestro carácter, obviamente, porque eso es lo primero que ven. Pues yo quiero, no sé, tener algo de ese profesor o de aquella miss, o no sé, ¿verdad? Son discípulos que nosotros vamos adquiriendo con la vida. Aquel profesor que tiene 6 años a los mismos niños, quieran o no, desarrollan esa parte y adoptan esas cualidades de una persona con la que pasan mucho tiempo. En otro caso, mis papás, ¿verdad? O mi padre. Dice por acá, hablando de una amistad realmente, dice: ¿qué me ofrece y qué le puedo ofrecer para crecer en esa relación? ¿Ofrece esta relación cambios positivos a mi vida? Eso es para reflexionar. ¿Me ofrece diversión? ¿Es alguien con quien puedo divertirme y pasarla bien? ¿Me ofrece disciplina y corrección? ¿Me ofrece herramientas y entrenamiento para crecer espiritualmente? ¿Realmente me está llevando a ese nivel? Realmente Dios es quien está haciendo ese trabajo. Dios es el que quiere que uno cambie su mentalidad para poder llegar a ese nivel de un carácter muy bien establecido. Pero ustedes, ¿qué están dispuestos a dar a cambio? Olvidarnos de todos aquellos que, no sé, forman parte de un círculo social muy importante, o formar parte de esos chicos destacados, o hacerme a un lado y mejor seguir a Cristo, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra vida como creyentes. También va de la mano las emociones, porque al mismo tiempo también están ligadas a nuestro cuerpo físico. Proverbios 3, del 1 al 8. Proverbios 3, del 1 al 8. Gracias. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio.
escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Aquí estamos hablando de lo que proyectamos hacia los demás. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Déjenme decirles algo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros los seres vivos o los seres humanos somos bastante vulnerables en ese sentido. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un estado de salud deplorable o muy, ¿cómo le podemos decir? Muy frágil, obviamente nuestras emociones y nuestro carácter también se ve afectado en ese momento. Si nosotros estamos enfermos, pero por dentro nuestro corazón quiere expresar aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a veces es un poco difícil y necesitamos también tomar un descanso en todo tiempo cuando sea pertinente. Pero a lo que quiero llegar es que realmente nuestro cuerpo físico se inflige mucho en nuestras emociones. Una persona que está sana proyecta felicidad, proyecta amor, proyecta seguridad ante las personas. Pero alguien que está enfermo, o llámese simple y sencillamente de una gripa, pues estamos todos cabizbajos o no tenemos muchas ganas de hacer nada, ¿no? Nuestro principal propósito se vuelve simplemente descansar. ¿Sí? Hablando de eso nada más. ¿Cuáles son esas cualidades y virtudes del carácter que nosotros tenemos que desarrollar entonces? Debemos nosotros de buscar a una persona o a un líder de Dios, pero ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿Quién va a ser nuestro modelo a seguir? Dice, ¿cómo reconoceremos realmente a una persona madura espiritualmente? Y déjenme decirles en 1 de Timoteo 3, del 2 al 7, por favor. En este pasaje Pablo le escribió una carta a Timoteo, donde él, a manera de una boleta o de un manual, él esclarecía muy bien los pasos o las cosas que él tenía que considerar para poder tener un ejemplo en su vida. ¿Ya? Gracias. Y dice lo siguiente: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí tenemos el primero. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No un neófito, ahorita vamos a ver de dónde viene esa palabra. No sea que envaneciéndose en la condenación del diablo, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Ok? Y dice en Tito 1 del 6 al 9, dice: el que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como un administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Todo esto que acabamos de escuchar y al mismo tiempo de leer son dos partes muy importantes en donde se nos está dando a conocer aquello que nosotros como creyentes debemos de desarrollar, ¿verdad? Y mencionaba primera parte, alguien irreprensible. Esta palabra significa sin mancha, tener integridad incuestionable. Estamos hablando de una persona la cual tiene una vida íntegra, recta delante de Dios. Como les decía, somos seres humanos, tenemos faltas y debilidades, pero vivimos de acuerdo con los principios de Dios por sobre todas las cosas. ¿Estamos siendo irreprensibles en nuestra vida realmente?
que no nos vayan a apuntar con el dedo el día de mañana. De alguna forma que no seamos acusados, alejarnos de todo aquello que puede indicar que nosotros no estamos siguiendo el camino correcto. Tratar de ser irreprensibles a pesar de nuestros errores, ¿sí? A pesar de todo aquello que hayamos dicho en nuestro pasado, aquello que hayamos representado en algún momento, alejarnos de todo eso y mantenernos firmes delante del Señor y pedirle perdón todos los días, ¿sí? Inclusive con nuestros papás o nuestros hermanos. ¿Sabe qué? Le dije algo que no era correcto, perdónenme. ¿Sabe qué? Yo me equivoqué. Lo estoy aceptando de manera apacible, no estoy entrando en conflicto directamente. Ser una persona irreprensible. Marido de una sola mujer. Lamentablemente vuelvo a lo mismo, nuestra cultura nos enseña, bueno, más bien a nuestros pequeñines, ¿no? A los niños. Ay, que el que tiene sombrero y tejana y así, bien fajado y con botas, es aquel que tiene muchas mujeres y es el macho man, ¿no? Eso les están enseñando a los niños. Llámese un género que ni siquiera es un género, y concuerdo con Arturo, eso no es música, reggaetón. Siendo músico, yo soy muy celoso en esa parte. No, eso no es música. ¿Qué te está enseñando? Nada, la verdad. Eso es completamente descartado de mi vida. Y me da mucho coraje, pues, porque realmente les enseñan a los niños, o sea, palabras, ni hablar. Pero eso es lo que nos está diciendo el Señor: marido de una sola mujer solamente. Casarse con una sola mujer y no ir al grado de la promiscuidad, que significa tener relaciones con otra misma teniendo a tu esposa. Sí, eso es algo, es un tema muy no sé, muy tajante, pero es algo que uno como hombre, o aquí nos está llamando a los hombres, ¿no? Principalmente. Desde el momento que uno dice sí, acepto, es consagrar tu vida, vivir en santidad y al mismo tiempo ser la persona que siempre va a proteger a su esposa. Pero al menos eso a mí me quedó claro desde la vez que dije que sí, ¿verdad? Y es así como debe ser en tu vida, y ser ese ejemplo realmente ante la sociedad. Muy bien. Una persona sobria, no de que no ande tomando y eso, sino simplemente tener dominio propio y ser disciplinado. Disciplina es tener una serie de hábitos que se hacen de buena forma. Levantarse temprano, tener todo relativamente bajo control, se puede decir. Tener todo bajo control en el sentido de los apetitos carnales, las emociones, discreto en su forma de hablar, controlar nuestra lengua, a pesar de todo aquello que nos rodea en ese momento y estar rodeado de otras personas que están hablando puras cosas que ni al caso, diciendo groserías. No dejarse llevar por eso, tener mucho cuidado. No perder nuestro balance físico, emocional y espiritual. Ni tampoco irnos al extremo de todo el tiempo querer estar dormidos, estar comiendo a cada rato, ¿sí? Nos ha dicho se nos ha enseñado en muchas ocasiones. ¿De qué se ríe, Chori? A veces mantenemos una buena relación en cuanto a la cultura gastronómica de Tijuana, ¿verdad? El Chori es bueno, pregúntele de los lugares que pueden frecuentar, es un buen catador de comida. Bueno, les decía, la misma palabra es muy clara en ese sentido acerca de lo que nosotros tenemos que comer. Lo escuchamos hace 2-3 domingos, si no me equivoco. Dejar todo aquello que la palabra dice que no comas, porque si lo comes, sencillamente, hermano, se va a enfermar, y si se enferma, su carácter también se va a ver afectado. No camarones, y no tocinito, no puerquito. Irlo dejando gradualmente. Igual representa un reto quizás, pero es o ser obediente o ser desobediente. Decía el pastor que es una grasa del tipo tocino, que son grasas simples, no se degrada tan fácilmente. No tiene nada que ver el concepto quizás, ¿verdad? Pero son carbohidratos y son triglicéridos que en determinado tiempo van a terminar con tu vida por una cardiopatía isquémica o una enfermedad coronaria. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ser prudente. Tener una mente sobria significa que no es dominado por malos pensamientos de ningún tipo. No guardar rencores. Si nos ofendieron en determinado tiempo,
olvidarnos de todo aquello y saber perdonar a las personas que nos ofendieron en algún momento de nuestra vida. Olvidarlo, sencillamente. Ser una persona prudente, eso es. Decoroso, de buena conducta. El líder, dice aquí, debe tener modestia, orden y disciplina, hablando del modelo que nosotros tenemos que seguir, retomando esa parte. Su modo de vestir, su apariencia en el hogar, en la oficina, que adornemos nosotros o que ellos puedan adornar el testimonio de Cristo en sus vidas. Sabe que no, a pesar de trabajar donde estás, siempre en la oficina, siempre representa el testimonio que el Señor ha hecho en su vida, y no olvidarnos de esa parte, ¿verdad? Siendo nosotros como un ejemplo y al mismo tiempo nosotros queriendo tomar a una persona como ejemplo o un líder espiritual, ¿sí? Hospedador, que lleve gente a su casa, atenderlos y ayudarlos mientras estén en ella. Que el amor sea sin fingimiento, ¿sí? Si le vamos a brindar una taza de café a nuestro hermano, que sea de todo corazón. O si no, mejor no lo haga, o mejor no invite a nadie. Siendo muy crudo, ¿no? En ese sentido. Pero al menos tenemos que desarrollar ese sentimiento en nuestra vida. Y de todo corazón decirles: las puertas de mi hogar están abiertas para cuando tú gustes venir. Nos echamos un cafecito ahí, sin camarones y sin puerquito. No. ¿Ok? Apto para enseñar. Una persona que sepa cómo enseñar de manera súper eficaz. Ser capaz de impartir o comunicar una verdad con sabiduría y con unción. Hablamos nuevamente de la balanza. Nuestro carisma y nuestro carácter siempre debe estar en esa parte, muy bien balanceado, ¿verdad? No dado al vino, en mayúsculas, no dado al vino. Tito 1:7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ese concepto ya lo estudiamos ahorita. Aquel que no se deje señalar de alguna manera, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso y de ganancias deshonestas. Dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El hecho de tomarse uno hasta ya perder el conocimiento realmente, ¿sí? En ese sentido, no dejarse engañar o no dejarse llevar por el momento, ¿sí? No borracho, pues. Siguiente, no soberbio. Esta palabra literalmente es una persona voluntariosa, arrogante, alguien que con una voluntad fuerte y egoísta. Aquellos que se la pasan diciendo: agrándenme, atiéndanme, ámenme y paren todo por mí. Esa es una persona soberbia, ¿verdad? Igual no me gusta ejemplificar, pero nada más voy a decir Luis Miguel. Ya, con eso. Pero me gusta su música. Digo, simplemente es un ejemplo, ¿ok? No ser soberbios. Yo estoy seguro que si eso no es, pues, quién sabe. Pero no es un modelo que yo tomaría a seguir, simplemente. Son aquellas personas que dicen: consigo las cosas a mi manera. Nosotros nos podemos preguntar: ¿consigo yo las cosas a mi manera? ¿Tengo dificultad para admitir mis errores? Si yo me equivoco, obviamente voy a admitir que estoy en un error. ¿Gobierno mi casa como un dictador? Uso frases como: hazlo, porque así digo yo que lo hagas, porque así tiene que ser, sin escuchar ninguna opinión, una segunda opinión, porque así se hacen las cosas en mi casa, ¿verdad? No ser dictadores. Tener mucho cuidado con esa parte. Sí, mantener la postura de padres y no olvidar esa parte de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, pero no ser un dictador. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? No ser soberbios, no iracundo. Dice no airarse rápidamente. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Y Santiago 1:19 y 20 dice: seamos lentos para airarnos. ¿No? Si alguien nos está faltando el respeto, ¿sabes qué? Como les decía hace unos momentos, voy a ser prudente, voy a ser amable, voy a guardar silencio, porque yo sé que no está en esa persona lo que me está diciendo quizás,
Voy a ser muy, muy inteligente en esa parte, muy sabio, y no me voy a enojar. Si te vas a enojar, por lo menos no peques, porque muchas veces en nuestro enojo podemos lastimar a una persona y al rato vamos a ir si tenemos a Cristo en nuestro corazón, le vamos a pedir perdón. Pero si somos una persona soberbia, ahí decimos que se rasque con sus propias uñas. Pero no es el caso, ¿verdad? Tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta esa parte. No pendenciero, alguien que pierde el control sobre sus sentidos, esos dos van de la mano. Y es controlado por la ira. Sabemos que una persona así no te va a escuchar, porque así pasa, ¿verdad? Que de algo pequeño hacemos una montaña cuando somos una persona pendenciera, ¿no? Todo lo que lo puede destruir en menos de un minuto. Una persona apacible, volvemos a lo mismo, alguien que se deja corregir. Lo opuesto de apacible sería contencioso. Aquella persona de algo pequeño hace un tormentón, ¿no? Y qué bárbaro, que no está dispuesta a servir ni a estar bajo autoridad de nadie, ¿sí? Una persona que es lo contrario de apacible es celosa y egoísta. Pero nosotros debemos de buscar a un líder que sea apacible, personas que siempre busquen la paz con los demás. Nosotros tenemos ese concepto muy diferente. Un líder es un dictador. Hitler, por ejemplo, entre otros más líderes que han venido a representar esa parte, ¿no? Y lo que digo yo es lo que se va a hacer y punto. No buscar a una persona así. Un líder debe ser todo lo contrario. Quizás eso está muy retorcido en muchos sentidos, ¿no? Debemos de buscar también como ejemplo una persona que sea amable, que sea paciente, que sea gentil, considerada, dulce, tierna. Sabe cómo tratar a la gente, tanto en la iglesia como fuera de ella. Muchas veces nosotros entramos a este lugar, a la casa del Señor, y ni siquiera volteamos a ver al hermano o no lo saludamos y nos vamos de largo allá. No estamos llamados a hacer esa parte, sino a ser amables con la gente. Si hay una persona que represente años y que represente canas, me voy a parar porque es preciso que yo le entregue mi asiento por sobre todas las cosas. Son valores que se han perdido con el paso del tiempo, pero no estamos llamados a cambiar esa parte, sino a mantener aquello que nuestros padres con mucho cariño y con mucho fervor nos han enseñado, ¿verdad? No codicioso y de ganancias deshonestas. Yo creo que pues nuestro país lamentablemente se encuentra rodeado de personas así. Llámense aquellas que atentan contra la salud de las personas vendiendo sustancias que son ilegales, ¿sí? Ganándose dinero por debajo de la mesa o qué sé yo. O uno mismo, simplemente no cometer el error de que se haga una costumbre en nosotros el pedirle prestado a una persona y nunca regresarle lo que nos prestó en determinado tiempo, ¿verdad? Ser una persona que sea recta en todos los sentidos, ¿ok? Un líder debe gobernar su casa, controlar a su familia, finanzas y posesiones de una manera excelente, que sus hijos sean sumisos, no rebeldes, y además que toda su familia esté en orden. Eso es lo que nosotros también debemos de buscar. Personas que sean sabias, tanto en su casa como en la parte del mundo, ¿no? Por así decirlo. Siempre tener en cuenta esa parte. Y se están riendo todos los señores, ¿verdad? El líder debe gobernar su casa. Decía un chiste: si quieres hacer reír a una mujer, te paras enfrente y le dices: yo mando aquí. Y todas las mujeres, ya sé que era un chiste malo, lo siento. Ok. Neófito, les decía, ¿qué es una persona neófita? A alguien que le hace falta madurez espiritual. No fijarse en ese tipo de personas que se dejan llevar por sus emociones en el momento. Prácticamente una persona neófita es aquel que está en pañales espirituales, que es llevado fácilmente por falsas doctrinas, entre paréntesis, a falta de conocimiento de la palabra y de escudriñarla como debe ser, que puede ser engañado, es de doble ánimo y su madurez se manifiesta cuando habla. ¿Ok? Alguien que no tiene raíces, principalmente un inmaduro. Eso es un neófito. Nosotros no debemos de buscar a ese tipo de personas, ¿verdad? Dice aquí: retenedor de la palabra, fiel.
convicción de la palabra de Dios y debe saber las escrituras, obviamente. Tito 1:9 nos dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Ser un experto y conocer la palabra de principio a fin. Pero ojo, hay muchas personas que aún conociendo la palabra se dedican a enseñar mal o a engañar a la gente. Volvemos a lo mismo. Tener mucho cuidado, hermanos. Se nos ha enseñado muchísimo de aquellas personas que dicen verdades a medias. Sí, mucho cuidado con ese tipo de enseñanzas. Salud. Sí. Muy bien. Y ya para terminar, el último punto es una persona que sea fiel. Fijarnos en aquellos líderes espirituales o en aquellas personas que manifiesten una conducta fiel. Es de quien se puede depender, alguien con quien se puede contar, que es confiable, que hace su trabajo, un trabajo continuo y firme sin desmayar. La fidelidad se manifiesta de dos maneras. La primera y la más importante es para con Dios. Y la segunda, para con los líderes que están sobre nosotros. Tenemos que ser fieles, hermanos. Fieles para poder también ser fieles a los demás. Aquellos que nos han confinado a una parte de nuestra vida, ¿sí? Quienes nos han confiado algo muy importante que represente algo muy grande, ¿sí? De esa manera nosotros también ser fieles hacia lo que creemos, fieles hacia nuestra congregación, fieles hasta nuestra misma convicción de lo que estamos hablando y lo que estamos predicando, fieles primeramente a Dios, ¿sí? En todos estos aspectos de la vida yo creo que es algo que nosotros debemos de desarrollar día con día. Olvidarnos de todo aquello que puede ser en un momento espontáneo una persona que me trae mucha alegría, mucha felicidad, que me relacionan con ella porque es alguien muy importante. Pero les decía, ¿qué me está dejando bueno? Estoy aprendiendo algo de ella, me está edificando mi vida, me está enseñando algo realmente interesante que me va a servir para el día de mañana, o simplemente es diversión y es algo que es pasajero. ¿Sí? Tenemos que cuidar mucho, hermanos, nuestra relación con el Señor y al mismo tiempo desarrollar ese carácter que el Señor espera, ¿verdad? Con mucho cariño, que Dios los bendiga, y voy a pasar el micrófono a Susi.